Doctor Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, muy buenos días. Buenos días, Fernando, es un gusto estar contigo, con toda tu audiencia. Feliz mañana. Bueno, hasta donde pueda ser feliz en estos tiempos, ¿no? Pero uno tiene que rescatar la felicidad donde quiera que ella pueda encontrarse. Doctor Lloreda, muy sorprendidos con la cifra que nos dieron sobre producción petrolera, prácticamente de 300.000 barriles menos del millón de barriles donde Colombia estuvo. ¿A qué se debe esa caída vertiginosa y dramática de la producción petrolera en Colombia? Fernando, es cierto, el mes de mayo terminamos con una producción de 732.000 barriles. Incluso a mediados de mayo tocaba en barriles. Esta es una caída que no se apreciaba por esa producción desde hace aproximadamente 10 años. Y pues las razones, diría que son dos. La primera, que por un lado pues existe, como todos sabemos, una caída en la demanda de hidrocarburos a nivel internacional, pues lo que ha llevado incluso a que la demanda cayó más del 30% en el mes de abril. Se ha ido recuperando, pero lentamente, y en este momento debemos estar con una caída en la demanda a nivel internacional de alrededor del 20%. Estamos hablando entonces de 20 millones de barriles diarios menos que se están consumiendo, y eso lo que significa es que los únicos países que están en capacidad de encontrar un mercado son los países con unos costos de producción bajos. E infortunadamente, pues nosotros tenemos una deficiencia a carácter estructural, y es que el proceso, la producción de petróleo en Colombia es comparativamente costosa. Entonces, eso es lo que explica la caída en más de 160.000 barriles con relación a lo que se proyectaba para este año. Y como usted lo está señalando, pues si lo comparamos con las buenas épocas de más de 1 millón de barriles, pues estamos pues por lo menos en 280.000 barriles menos de producción. 280.000 barriles menos de producción, eso es una barbaridad. Y de esa producción petrolera estábamos viviendo literalmente, doctor Lloreda, porque no solamente nos encontramos con menor producción, sino que vendemos el barril de petróleo a menor precio, pero mantenemos los costos. Hace poco veíamos, y con verdadera sorpresa, que tal vez era el presidente de Ecopetrol que decía que ellos insistían en el precio del transporte del crudo por los oleoductos, que le parece un precio muy razonable porque lo maneja Ecopetrol. Y entonces en esas condiciones sencillamente no somos competitivos. ¿Cómo podemos hacer para ser competitivos con barril a $40? Claro que ese no es el precio al que Colombia lo vende. Ustedes nos han explicado muy bien que Colombia vende unos $10 por debajo del precio Brent, es decir, hacia $30 el barril. ¿Cómo podemos ser competitivos en esas condiciones, doctor Lloreda? Fernando, usted lo ha dicho, y con esos costos es difícil ser competitivos, y esta es una decisión de política pública de gran calado para Colombia, porque la decisión que Colombia debe tomar es cómo quiere desarrollar sus hidrocarburos y si los quiere realmente pues desarrollar. Lo que es claro es que pues con miradas cortoplacistas no lo vamos a lograr, y lo cierto es que mientras nosotros tengamos unos costos de transporte tan absurdamente altos, pues para Colombia va a ser difícil ser competitivo, por lo menos para las empresas privadas que están en Colombia, empresas privadas que en los últimos 100 años son las que es determinante para el desarrollo de esta industria en Colombia, empresas privadas que en los últimos 10 años aportaron el 80% del incremento en las reservas de petróleo del país, y que hoy día pues son las que realizan inversiones que se traducen en el 70% de la actividad exploratoria de Colombia.
Entonces, si nosotros queremos realmente continuar contando en el mediano y largo plazo con inversión privada, con empresas privadas que son realmente medianas y pequeñas, las que están en Colombia, pero para que nos ayuden a desarrollar los hidrocarburos, es necesaria una revisión de fondo en la política pública y en especial en la regulación tarifaria. Lo que no se explica es que en el caso de Colombia, y lo hemos dicho en distintas oportunidades, por una regulación que está siendo mal aplicada y por otro lado que en este momento no responde a la realidad de la industria, que tengamos un sistema de oleoductos que no se deprecia, un sistema de oleoductos que al momento de aplicar la fórmula, entonces se valoran los activos 3 veces más de lo que están valorados en los estados financieros, y eso significa que tenemos una tarifa de transporte que está prácticamente opaquizada. Entonces, eso es necesario revisarlo, Nosotros pues hemos insistido, continuaremos insistiendo, porque mientras nosotros no logremos tener una estructura de costos que sea competitiva, pues va a ser muy difícil, Fernando, que logremos tener un futuro en materia de hidrocarburos que sea más promisorio. Bueno, doctor Lloreda, pero a mí me da la impresión de que sonaron las alarmas respecto a las reservas petroleras comprobadas que el país tiene y a las necesidades del país para sobrevivir con una industria petrolera en esa crisis. Y ahora sí están hablando de fracking y ahora están hablando de cualquier solución que permita mantener o multiplicar unas reservas que ya están siendo dramáticamente escasas, ¿o nos equivocamos? Fernando, creo que esa es una apreciación válida y es en buena hora el gobierno del presidente Duque entendió que era importante avanzar con el desarrollo de los yacimientos no convencionales. En este momento pues se han dado pasos importantes para el desarrollo de los pilotos. La mayoría de la regulación para los pilotos está en proceso de socialización. Nosotros aspiraríamos que por tarde, en el curso de un mes, Colombia cuente con esa regulación y que permita que las empresas todos los estudios correspondientes para que ojalá estemos perforando los primeros pozos el próximo año. Eso es muy importante para Colombia y es muy importante además porque los pilotos van a demostrar, Fernando, que la técnica del fracking es una técnica como distintas técnicas de distintas actividades industriales que se pueden hacer bien, de manera responsable, y que las inquietudes y las preocupaciones que se han masificado no tienen asidero en la realidad. Bueno, doctor Lloreda, ¿para cuánto tiempo tenemos petróleo? En las circunstancias actuales y si no hubiera, obviamente, una gran exploración con la técnica del fracking, ¿para cuánto tiempo nos alcanza el petróleo? Pues en este momento y con los precios actuales, para 5 años, si no va bien, Fernando. Para 5 años, que en términos de la actividad petrolera es nada. Es nada. Es nada, Fernando, porque desde el momento en que una empresa en Colombia firma un contrato hasta el momento en el que tenemos el primer barril técnico para poder saber con mayor certeza cuál es el futuro de un campo, pues el promedio de Colombia es absurdo, son entre 6 y 8 años. Entonces, con esos niveles de ineficiencia, pues 5 años no es nada. Pues es menos de lo que tardamos en ver un barril de petróleo afuera, y en este momento prácticamente no hay exploración, ¿no es cierto? Sí, la exploración está totalmente caída, es la realidad. Creo que si nos va bien tendremos entre 10 o 15 pozos exploratorios este año. Pues nada. Ahora, los precios, eso no es nada. Entonces necesitamos más de 200 pozos exploratorios por año para poder elevar la probabilidad de incrementar las reservas de petróleo. Ahora, los precios han ido subiendo. Estamos con un Brent, como usted lo indicaba, que ha estado entre $40 y $42 el barril, pero pues infortunadamente a nosotros nos compran el
ese petróleo con un castigo de calidad. Entonces tenemos que quitarle alrededor de $10 a la referencia que estamos viendo a nivel internacional. ¿Cuánto valieron las exportaciones de petróleo en ese mes de mayo al que nos estamos haciendo referencia? ¿Usted tiene el dato? No tengo, pero sí hubo una caída en las exportaciones, sin mal no estoy de más del 38%, pero no tengo el dato preciso, Fernando. Y nuestra balanza comercial dependía de las exportaciones del petróleo antes de la crisis. Antes de la crisis estábamos dependiendo absolutamente de las exportaciones de petróleo para no tener una balanza comercial catastrófica. La teníamos muy deficitaria, peligrosamente deficitaria, y ahora con 38% menos de exportación de petróleo, pues estamos fiados a que no haya importaciones por la caída en la actividad económica del país. Doctor Francisco José Lloreda, hay que abrir los ojos, y hay que abrir los ojos cuando es tiempo. Esto no puede ser. Colombia todavía tiene un pequeñísimo margen, pero sin exploración, y con una tardanza de 6 u 8 años en ver el primer barril después de que se inicia o de que se recibe el permiso para hacer la exploración, pues quiere decir que no estamos en nada y que vamos a tener una crisis dramática, tanto desde el punto de vista cambiario, comercial, como desde el punto de vista fiscal, ¿no? Que ese es otro tema que se nos olvida. ¿Cuánto se han caído las regalías para los municipios y para los departamentos, doctor Lloreda? Este año se han caído la mitad. Si estaban previsto que iban a recibir alrededor de 8 billones de pesos de regalías, yo creo que no van a recibir 3 billones de pesos de regalías. Pero Fernando, debemos, siendo ese el escenario, siendo ese el panorama que estamos viendo, pues no tenemos reto distinto que buscar reactivar la industria. Eso pasa necesariamente para la reducción en los costos de las tarifas de transporte, como lo estábamos hablando. Eso pasa por continuar con los proyectos piloto de fracking y esperamos pues continuar trabajando con el gobierno para que esto sea posible. Doctor Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. Muchas gracias, Fernando. Un saludo muy especial. Bueno, queridos amigos, y en este desastre que es la economía colombiana, hay un sector que ha mostrado una gran capacidad de servicio y unos resultados sencillamente